Saludos cordiales, muy bienvenidos a todos ustedes a este canal, Canal 8, canal pluralista, tinerfeño, para todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa en el que, como ustedes saben, pues conversamos, entrevistamos a personalidades de nuestra vida política, de la economía, del mundo de la cultura, etcétera. En esta ocasión pues tenemos que agradecerle la invitación que le hemos cursado, que esté con nosotros, a don Francisco Hernández Espínola, que es diputado y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, vicesecretario general del propio partido, y ha sido otras muchas cosas, ¿no?, que iremos viendo al hilo de la entrevista. Don Francisco, muchas gracias por estar aquí, ha estado ya en otros programas de este canal, de esta televisión, pero nos congratulamos de que hoy contemos con su protagonismo. Usted va a ser el protagonista, usted va a decir lo que quiere decir y yo trataré de que diga todo lo posible, incluso aunque no lo quiere decir. Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias, es un placer estar de nuevo en Canal 8. Muy bien, don Francisco, usted nació en Arrecife de Lanzarote. Dentro de pocos días, el día 12 de noviembre, cumplirá años, así que tenemos que anticiparnos pues para felicitarle por su 48 cumpleaños, ¿no? Eso es. 48 cumpleaños, va a cumplir 48 años. Y bueno, y se licenció en Derecho por la Universidad de La Laguna. La primera pregunta que, si me permite, yo le formularía, tiene relación con esos años juveniles, con esos años estudiantiles, con esos recuerdos que en ocasiones pues dejan huella, porque además usted estudió Derecho en Aguere, en La Laguna, donde ya después ha permanecido siempre, es decir, él vive en La Laguna permanentemente y ha vivido permanentemente. Esos años en los que residió en el Colegio Mayor San Fernando, que entonces era una institución muy paradigmática, hay que recordarlo, para el mundo universitario y para el mundo extrauniversitario, ¿no? ¿Cómo recuerda usted aquella etapa estudiantil en el San Fernando, donde además coincidieron personas que después han tenido mucho que ver con la gobernabilidad, no solo del archipiélago, sino también en ocasiones con la gobernabilidad del conjunto de España? Pues yo tengo muy gratos recuerdos de mi etapa universitaria. Creo que además tuve la suerte de venir al Colegio Mayor San Fernando. Yo no lo conocía, pero era un colegio que acogía a los estudiantes de otras islas, de las llamadas islas periféricas. Yo venía de Lanzarote, venía muy jovencito porque yo llegué a la universidad con 16 años y mi maleta, todavía recuerdo aquel viaje que hice en barco, primero del Arrecife a Las Palmas y luego un transbordo en un mariquilla hasta el puerto de Santa Cruz y luego en la guagua, aquellas guaguas rojas hasta la laguna. Son recuerdos que tengo grabados, los tendré toda la vida. Fue una etapa política pues muy convulsa porque yo estudié la carrera en los años 74-79 y esos son los años de la muerte de Franco, los años de la transición política. Por tanto, tuve la ocasión de vivir unos momentos verdaderamente importantes en la historia futura de España. Y el Colegio Mayor era algo así como la cuna de todos los movimientos estudiantiles que estaban al frente de la contestación política. Y ahí, pues también por azar, coincidí pues con Jerónimo Saavedra, ahí le conocí y a partir de ahí surgió una larga amistad que se ha remontado pues desde entonces, desde los años 74 hasta hoy, hasta la actualidad. Y otras muchas personas de las que he aprendido mucho. Yo, digamos, toda mi ideología política, mi orientación, mis preocupaciones, nacen fundamentalmente de esa época. Una época en la que también tuvo la suerte de conocer, de aprender de grandes maestros universitarios que también coincidieron en esa época. ¿Citaría usted alguno de ellos? Sí, sin duda. Habían un conjunto de profesores, de catedráticos de universidad, de un nivel intelectual impresionante.
Citaría al doctor González Vicén, que era catedrático de Filosofía del Derecho, una eminencia, una persona de la que aprendí muchísimo, el catedrático Hernández Rubio, catedrático de Derecho Constitucional, don Gumersindo Trujillo, un catedrático de Historia del Derecho muy joven que se llamaba Benjamín González Alonso. En definitiva, había un cuadro de profesores en aquella época en la Universidad de La Laguna de primer nivel, de primera división. La Universidad de La Laguna, la Facultad de Derecho, tenía mucho prestigio entonces. Bien, está usted en esa generación, en el esplendor de la juventud durante la transición, viviendo unos momentos históricos. ¿Usted era consciente de esa trascendencia histórica? ¿La intuía? ¿La percibía de alguna manera? ¿O se dedicaba también a los libros? Es decir, ¿había tiempo para los libros sí, o solo había tiempo para la política? No, había tiempo para los libros. Era fundamental ir aprobando. Y yo tuve la suerte de ir año a año, curso por curso, de manera que empecé en el 74 y en el 79 terminé la carrera. Claro. Pero aunque dedicaba el tiempo necesario para superar las asignaturas, eran unos años de tanta efervescencia política, sobre todo en el Colegio Mayor donde vivía, en el San Fernando, que nos cautivaba. Fueron unos años tremendos, no solamente por los acontecimientos de política nacional, también algunos acontecimientos de política internacional. Recuerdo, en fin, la situación de algunos países latinoamericanos como Chile, muy convulsos en aquellos años que, en fin, por la caída de Allende, y que tuvo una repercusión muy grande entre los estudiantes de entonces, de manera que la política nos absorbía muchísimo tiempo, pero teníamos que compatibilizar y íbamos sacando las asignaturas año a año, afortunadamente. Bien, bueno, fruto de aquella transición, desde luego fue el texto, máximo fruto, digamos, el texto de la Constitución de 1978. ¿Usted entiende que esa Carta Magna ha quedado así, a grandes líneas, obsoleta, y que se dan hoy las circunstancias de necesidad y las condiciones indispensables de consenso para esa modificación indispensable? Bueno, yo creo que uno de los grandes aciertos de la España del siglo XX es la Constitución de 1978, porque si recordamos la historia de España y la historia del constitucionalismo español, vemos cómo en los siglos precedentes, en el siglo XIX, por ejemplo, pues tuvimos un conjunto de constituciones cada pocos años, ¿no? Es decir, que la inestabilidad política ha sido frecuente, ha sido permanente en la historia de España. Y llegamos al siglo XX, y en el siglo XX se fragua por un consenso, un amplio consenso, yo creo que un acierto por la generosidad de todos los partidos políticos, esta Constitución, la Constitución del 78, la Constitución de la Concordia, que creo que significa para España, después de tantos siglos convulsos, una etapa de un gran porvenir. Por tanto, creo que debemos hacer y tener claro que esa Carta Magna que hemos logrado entre todos tiene un significado muy especial y cualquier reforma que se acometa de esa Constitución tiene que ser con un grado de consenso altísimo. Y si no es así, mejor dejarla como está. Podemos vivir con la Constitución como está. Yo creo que hay algunas cuestiones que merecen la pena perfeccionar. ¿Entre ellas cuáles, por ejemplo? Yo creo que el Senado. El Senado creo que sería bueno que se retocase desde el ámbito constitucional para que realmente el Senado cumpla un papel no de segunda cámara, como es el que juega en este momento. Realmente no es una cámara territorial, como dice la Constitución, por eso habría que modificarla para que realmente el Senado se constituya en la Cámara de las Comunidades Autónomas, una Cámara territorial, una Cámara donde se discuta del conjunto de los problemas de las comunidades autónomas. Eso hoy no ocurre. El Senado es la segunda Cámara después de que los asuntos, las leyes, pasen por el Congreso de los Diputados. Por tanto, no creo que desde el punto de vista constitucional esté cumpliendo ese papel de Cámara territorial. Bien, ese es un elemento que quizá precisaría una reforma constitucional. Bueno, luego está el tema puntual de la sucesión a la corona, ¿no? Es otro tema que yo creo que con el devenir de los años y del tiempo, pues esta sociedad ya está más que madura. Hay que acabar con la isálica. Claro,
Claro, sí, sí, sin duda. De tal manera que pueda acceder a la sucesión del trono una mujer. Y creo que en ese punto concreto también pues, se podría modificar la Constitución. El hecho de introducir una reforma para que aparezca el nombre, la denominación del conjunto de las comunidades autónomas, bueno, se podría aprovechar, pero no es un elemento esencial de una reforma. Las comunidades autónomas están ahí, cada una tiene su estatuto de autonomía, funciona, por tanto, si hubiese que modificar la Constitución para ese punto, yo le diría, mire, no es necesario ese gasto. Bien, si lo hacemos en el marco de una reforma más general para tratar el asunto de la reforma del Senado o esta cuestión de la sucesión a la corona, bueno, pues cabría. Está clarísimo el planteamiento, el enmarque que el señor Hernández Espínola hace en cuanto a decir, qué puntos evidentemente han podido quedar desfasados y qué otros tienen que quedar, por lo menos hasta que no hubiese ese consenso amplísimo que plantea, para mejorarla, no para, evidentemente, empeorarla, ¿no? Bien, el señor Hernández Espínola, aparte de ser funcionario del Cuerpo Superior de Administraciones Generales de la Comunidad Autónoma, al cual accede después de esa licenciatura en Derecho, etcétera, también, entre otras responsabilidades, posee experiencia en la gobernabilidad del Estado, es decir, ha sido subsecretario de los Ministerios de Administraciones Públicas y también del Ministerio de Educación y Ciencia, ¿no? Es subsecretario para aquellas personas que no dominen del todo ese lenguaje tal, pues es el segundo de a bordo a continuación del ministro, vaya. Y que generalmente pues son esas personas que los que aparecen son los ministros, evidentemente, siempre, y faltaría más. Pero, o sea, no digo eso, pero la figura de los subsecretarios generalmente son esas personas que están en la trastienda o en la cocina o en tal, desarrollando la labor que después presentan generalmente los ministros, ¿no? Pero, por lo tanto, son personas de máxima confianza de los respectivos ministros y personas que, en su caso, pues ha adquirido durante esos años al frente de esos ministerios digamos, una amplitud de miras y una experiencia que no todos de nuestros políticos, hablo de Canarias, poseen, ¿no? Y esto lo digo como dato referencial porque es bueno que ustedes conozcan a nuestra gente, es decir, la conozcan más, conozcan quién es quién en nuestra política, esto es importante, y también para de algún modo ponderar que las opiniones de quienes sí poseen experiencia, ¿no? Pues son unas opiniones, desde luego, probablemente con más fundamento que aquellas otras que proceden pues, muchas veces desde la improvisación, desde la inexperiencia, etcétera, etcétera. Bien, dicho este largo exordio, tendría que preguntarle ya directamente a don Francisco, evidentemente esos dos puntos que en este momento están de algún modo perturbando o haciendo inestable la política española. En concreto, ¿cree que usted que la reforma del Estatuto catalán, tal y como está planteada, o se ha planteado, sí, beneficia a los ciudadanos de esa comunidad autónoma y al conjunto de los españoles, tal como está planteada, en los términos que está planteada, con el articulado que está planteado? En los términos que está planteado, creo que no. No. No, creo que no. Porque la reforma del Estatuto catalán se ha planteado desde mi punto de vista, desde la desconfianza y desde la bilateralidad. Y con esos dos planteamientos se ha hecho un estatuto. Claro, es un estatuto que parte de la desconfianza hacia el Estado y, por tanto, procura blindarse respecto del Estado. Y eso va contra el espíritu de la Constitución, va contra el espíritu de la Constitución y va contra el espíritu de las comunidades autónomas, porque lo que hemos procurado es que el edificio de la Constitución se construya a través de comunidades autónomas, descentralizando el poder para acercarlo a los ciudadanos, pero siempre partiendo de la base de que somos una nación que quiere la igualdad de derechos entre todos sus ciudadanos y quiere la solidaridad.
Y eso, desde mi punto de vista, no está bien definido en el Estatuto catalán. De ahí que el Gobierno de España se haya planteado que ese estatuto que ya ha llegado a las Cortes Generales tenga que ser modificado en aspectos sustanciales, en todo lo referido al ámbito competencial, en todo lo referido también a la distribución de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma y sobre todo también a un conjunto de modificaciones que intenta ese estatuto afectar a leyes orgánicas del Estado. Desde un estatuto de autonomía no se puede modificar las leyes básicas del Estado, las leyes orgánicas no puede ser. Por tanto, tiene que sufrir una amplia reforma ese estatuto en las Cortes Generales para que quede garantizado la igualdad de derechos de todos los españoles, la solidaridad, la multilateralidad, porque la financiación de las comunidades autónomas no se puede establecer nunca de forma bilateral entre Cataluña y España. Estamos afectados todos los ciudadanos, por consiguiente debe basarse en la multilateralidad a través de un órgano que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se debe discutir toda la financiación de todas las comunidades autónomas. Por tanto, el Estatuto catalán debe sufrir una modificación importante, muy importante, porque en los términos que hoy está concebido, yo creo que no puede ser aprobada por las Cortes Generales. Pero sí debatido. Sí debatido, es que me parece fundamental, porque hay que respetar el procedimiento constitucional. Los diputados catalanes han seguido escrupulosamente el procedimiento constitucional. Y el procedimiento constitucional indica que cuando una comunidad autónoma quiere modificar su estatuto, lo inicia en el propio Parlamento, en el Parlamento autonómico, en este caso el Parlamento catalán. Y ha sido votado de acuerdo con las normas por más de 2/3 del Parlamento catalán. Por tanto, desde el punto de vista procedimental, es impecable el procedimiento que han utilizado. Han planteado unas fórmulas que, desde nuestro punto de vista, no son satisfactorias porque exceden el marco constitucional, pero eso no quiere decir que le neguemos el derecho democrático de debatir esa reforma en las Cortes Generales. Por tanto, me parece muy acertado que la mesa del Congreso haya aceptado a trámite la iniciativa y que ahora, en el seno de la Comisión Constitucional, se produzca una modificación vía enmienda de todos aquellos aspectos que todos los grupos parlamentarios deben propiciar. Por eso creo que la campaña que ha puesto en marcha el Partido Popular es de todo punto de vista inconveniente. Inconveniente porque a un proyecto, guste o no guste, no se le da la espantada de intentar no debatirlo. Las Cortes Generales están para debatir los problemas y es evidente que ese estatuto llega a las Cortes Generales avalado por casi por el 90% de los diputados del Parlamento catalán. Es por ello que me parece fundamental que todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular, lo estudien y hagan las enmiendas que estimen por conveniente. Es lo que debe hacer el Partido Popular y les animo a ello, en vez de estar en esta continua, guerra propagandista de campañas publicitarias, de que España se nos rompe. España, yo creo que es un país ya maduro, es un país que ha avanzado muchísimo, que debate mucho, que puede debatir, es un país tolerante y es un país que estoy convencido que tiene el grado de madurez suficiente para encauzar aquellas normas como esta que a día de hoy, a nuestro juicio, no respetan el marco constitucional. Claro, lo extraño de todo esto, don Francisco, es que pues el Partido Socialista Catalán y el señor Maragall en concreto se le ha ido un poco, vulgarmente, se le ha ido un poco, ¿cómo diría yo?, el raciocinio, y para preservar una gobernabilidad tripartita en una comunidad autónoma, él, que forma parte de la familia socialista, y bueno, de momento no ha sido excluido, ni muchísimo menos, haya cedido pues, al señor Rovira y a otros personajes maximalistas en cuestiones que de fondo, porque lo importante, según algunos analistas, no es ya el término nación o no, porque, en fin, lo importante es lo que usted acaba de decir de esas leyes orgánicas, que entre ellas las que aluden a la nata del gofio, dicho vulgarmente, que es tal, donde el propio Partido Socialista Catalán
ha planteado esto de la bilateralidad, es decir, es ponerse en la misma situación que el Estado y decirle al Estado además cómo tiene que ser. Es decir, no solo lo que tiene que hacer, sino cómo tiene que ser. Y claro, esto desde el punto de vista de una comunidad autónoma, lo que parece extraño es que por la política interna y por la gobernabilidad de un dirigente haya pasado por eso. Sí, nos ha extrañado a todos, ¿no? Porque el grupo parlamentario de los socialistas catalanes tenían presentado al proyecto de estatuto un conjunto de enmiendas de calado, enmiendas importantes. Y francamente creo que en una concepción equivocada por esto del logro del consenso en la Cámara catalana, se dieron a mi juicio en exceso, de tal manera que en algunas cuestiones debieron haberse mantenido y que por ceder a las pretensiones de algunas fuerzas nacionalistas, no solamente Esquerra Republicana de Cataluña, sino también Convergencia y Unió, que planteaba una negociación muy dura en torno a la financiación autonómica con un esquema pues muy parecido al cupo vasco. Creo que desde mi punto de vista los socialistas catalanes debieron haberse plantado en el Parlamento catalán y decir de esta manera no, porque esta manera bilateral pues no encaja en la Constitución, vayamos a otras fórmulas multilaterales, de forma que, a mi juicio, no debieron trasladar el problema a las Cortes Generales, como han hecho. No. Han llegado a un amplio acuerdo en Cataluña, pero el problema lo han trasladado al gobierno Zapatero y a las Cortes Generales. Pues, francamente, yo creo que debieron haber afrontado el problema en la propia Cataluña, haber marcado los límites, las líneas rojas, y no pasar de esas líneas rojas, no traspasar, digamos, a Madrid, a las Cortes Generales, un problema. De todas maneras, no es más que una propuesta. Ahora le corresponde a las Cortes Generales enmendar todo aquello que excede de la Constitución. Bien, el Parlamento está para parlamentar, por lo tanto, pues bueno, ya vimos lo que pasó con el plan Ibarretxe y tal, que por cierto, ahora la continuidad de aquella respuesta de las Cortes Generales o del Congreso de los Diputados, pues ha sido ese documento del PNV llamado de pacificación y normalización, sí, donde invita al diálogo a las fuerzas no nacionalistas vascas, y a eso sí, sin renunciar al referéndum en 2007, me parece. ¿Cómo ve el problema vasco en este momento? Sí, el problema vasco... Se realimenta un poco con el problema catalán y a la recíproca. Sí. El problema vasco es un problema endémico, de encaje de esa comunidad autónoma en el conjunto del Estado español, porque hay una insatisfacción permanente del partido político preponderante en esa comunidad autónoma, que es el PNV, ¿no? Un PNV que siempre ha estado en los límites de la Constitución española. Esta es la realidad desde los inicios, ¿no? Recuerdo el proceso inicial de la elaboración de la Constitución, el papel que entonces jugó Arzalluz. Entonces, bien, yo creo que de todas maneras hay elementos positivos en lo que al País Vasco se refiere. Creo que el fracaso del plan Ibarretxe ha tenido un efecto positivo. Quiero recordar que el Partido Popular se negaba a que se discutiera el plan Ibarretxe en las Cortes y ha resultado una equivocación aquella política que en su día el Partido Popular propugnaba. Creo que fue un enorme acierto haber discutido en las Cortes Generales el plan Ibarretxe y que luego fuera rechazado. Creo que eso supuso una enseñanza para el Partido Nacionalista Vasco y de hecho ahora que hacen una nueva propuesta ya hablan de la necesidad de un acuerdo amplio, de amplio consenso. Y eso es un paso positivo. Quiere decir que el PNV por sí solo o junto con Batasuna no va a volver a traer a las Cortes Generales un proyecto. Lo que están planteando es otras fuerzas políticas democráticas del País Vasco deben sumarse a ese proyecto. Y yo entiendo que de forma subliminal hay ahí una referencia a otros partidos que hasta entonces no han participado en las políticas que han inspirado al PNV. Yo creo que están lanzando pues, un aviso al entendimiento
¿Al Partido Socialista? Al Partido Socialista, fundamentalmente al Partido Socialista. Porque ya el Partido Popular ha descalificado ese proyecto, ha dicho que no quiere saber nada de nada, que es una vuelta al pasado, que es volver a negociar con ETA. Me parece apresurado ese planteamiento del Partido Popular, que está muy en la línea de la radicalidad, de no hablar con nadie, de no pactar con nadie. Y España es un país complejo, es un país donde hay nacionalismos, por tanto hay que hablar con ellos porque tienen fuerza y arraigo en muchas comunidades autónomas. Y lo tienen en el País Vasco, y lo tienen en Cataluña, y lo tienen en Galicia. ¿Y aquí, Canarias? Bueno, Canarias tiene un nacionalismo, digamos, sui generis. No está homologado, no está homologado por los demás nacionalismos. No está homologado, por eso digo que es un nacionalismo sui generis, pero luego hablaremos de Canarias. Ahora hablaremos de Canarias. Por eso yo aprecio en el País Vasco algunos elementos positivos. Yo creo que esa llamada al consenso del documento del PNV es positivo, y yo espero que el PNV haga un planteamiento para reformar el Estatuto de Gernika en los términos constitucionales. Para eso es muy positivo y muy conveniente que se produzca el debate el 2 de noviembre, a partir del 2 de noviembre, del Estatuto catalán, porque en cierta manera el encauzamiento del debate catalán va a afectar, como usted bien apuntaba, al debate vasco, que será posterior. Y también a los debates posteriores de los distintos estatutos, entre ellos el de Canarias, ¿no? Así es, sin ninguna duda. Por ahí van a ir los tiros. Vamos a ver qué pasa con el primero y después cómo pinta para... De todas maneras, estamos en una situación de inestabilidad al límite, porque, mire, el rey, con motivo del 50 aniversario de la Academia General Militar, el príncipe de Asturias, con motivo de la entrega de los príncipes, bueno, las llamadas de atención a la indisolubilidad de la nación española, un precepto constitucional indiscutible, etcétera, se han producido. Es decir, que de algún modo el árbitro, según la Constitución, que es el jefe del Estado, el rey, tal, es decir, pero ahí ha hecho llamadas de atención, o por lo menos aviso a navegantes, ¿no? ¿Cree usted que hay esos riesgos o no? Yo creo que no, francamente. Yo antes le decía que España es un país maduro. Yo creo que las tensiones que han existido y existen pueden tener solución en el marco constitucional. Por eso yo creo que estas cuestiones que se vienen alentando fundamentalmente por el Partido Popular, creo de una forma irresponsable, no van a conducir desde luego a ninguna quiebra de España. Yo tengo la plena seguridad que tenemos una Constitución vigorosa. La Constitución española garantiza la unidad del Estado. Y ahí está, usted lo ha citado, al rey, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y el representante de la monarquía parlamentaria que tenemos en este país. Yo creo, por tanto, que no hay peligro de ningún tipo para resquebrajar la unidad del Estado. Eso no quiere decir que se puedan producir debates, que hayan fuerzas nacionalistas, que hayan incluso fuerzas independentistas, pero convivir con ellos es convivir con la democracia, donde cada uno se puede expresar. Y para eso están las instituciones del Estado, y una de ellas son las Cortes Generales, para encauzar ese debate. Y no tengo ninguna duda que el debate en las Cortes Generales reorientará el Estatuto catalán y otros futuros que puedan venir, como ya se hizo con el Estatuto, con la propuesta del Plan Ibarretxe. Por tanto, este es un país maduro, confiemos en el Estado y no sembremos el miedo entre los ciudadanos, porque los recuerdos de la guerra civil y todo lo que hemos pasado, nuestros antepasados, yo afortunadamente no viví esa etapa, son etapas superadas. España debe mirar al futuro. Hemos hecho un gran esfuerzo desde el año 78 con esta Constitución de la Concordia, y lo que debemos procurar todos los partidos políticos responsables es a integrar, a unir, a dialogar, a que los españoles se puedan entender y no a estar permanentemente asusando y creando problemas de división. Señor Méndez Spínola, me imagino que usted, bueno, tiene confianza en el llamado estilo Rodríguez Zapatero. Sí, claro, por supuesto. Sí, ¿y hubiera tenido más confianza en el del señor Bono o no? Pues también tengo confianza en el estilo del señor Bono y también en el del señor Chávez, que es otro presidente de comunidad autónoma que me inspira pues mucho respeto y confianza. Son planteamientos... todos ellos representan el pensamiento del Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido que cree en España,
que cree en la descentralización, que cree en la España autonómica, en la España plural, pero cree en España como proyecto común. Ninguno de nosotros piensa que debemos aprovechar la reforma de los estatutos para segregar España, para dividir, para enfrentar, todo lo contrario. Si hablamos de reformar los estatutos es para modernizarlos, para que España funcione mejor, para que las autonomías también pues, se encaucen determinados problemas que quizá pues, no han tenido solución o porque estamos en un estado ya de madurez democrática que permite que algunas otras competencias se puedan llevar a efecto por las distintas comunidades autónomas. Pero al fin y al cabo y a la postre, tanto Zapatero como Bono como Chávez representan el socialismo moderno, el socialismo integrador, el socialismo, eso sí, de una España plural, no de una España mesetaria y unitaria que es la que defiende el señor Rajoy. Bien, entraremos ahora ya directamente en el proyecto de Estatuto de Canarias, pero antes yo sí quería formular una pregunta. Usted, hemos hablado de sus cargos al principio, de sus cargos de experiencia en la gobernabilidad del Estado, como subsecretario de Educación y Ciencia y de Administraciones Públicas. Podríamos haber dicho que previamente pues, fue usted, durante la preautonomía, pues, secretario general técnico de la Junta de Canarias, de la entonces llamada Junta de Canarias, el órgano anterior a esto, y también de la presidencia del Gobierno de Canarias antes de acceder a esas funciones ministeriales, ¿no? ¿Usted no cree que con independencia de los estatutos y de los cambios y de la actualización, la gran asignatura pendiente, al menos en Canarias, de un modo muy particular, muy tal, es esa ordenación? Porque claro, hablar de reordenación es admitir que está ordenado algo, ¿no? Y aquí da la impresión de que no está ordenado, sino que está caótico. Entonces, de que cualquier planteamiento, porque claro, la Constitución, por un lado, marca bueno, pues el marco, digamos, constitucional. Los estatutos son dicho en lenguaje, en fin, coloquial, pues son las pequeñas constituciones de cada comunidad autónoma, siempre, desde luego, como desarrollo e hijas de la Carta Magna, de la Constitución. Bien. Pero esas mejoras o esos cambios en esos estatutos, en el caso de Canarias, quería preguntarle si esa ordenación de competencias y de las administraciones públicas de competencias y, por supuesto, de los capítulos correspondientes de dotaciones, es la gran asignatura pendiente que todavía no se ha resuelto. Sí. No se ha resuelto. ¿Y por qué no se ha resuelto? Sí. Pues ¿Se ha resuelto o no se ha resuelto? ¿Está de acuerdo o no conmigo en que no se ha resuelto? Estoy de acuerdo con usted, sí. No se ha resuelto. Tenemos en Canarias una multitud de órganos, seguramente excesivos. 1.900.000 habitantes, 87 ayuntamientos, 7 cabildos, un gobierno de Canarias, un parlamento y otros muchos órganos derivados del estatuto. Esa es la realidad. Pero existe o ha existido en estos 20 y pocos años un gran acuerdo político entre los partidos y las instituciones para, como usted dice, asentar una realidad político-administrativa en las islas para que las cosas funcionen bien, para que haya un nivel de aceptación competencial de cada una de estas distintas estancias o administraciones públicas. Pues no, ha habido tensión soterrada en unas ocasiones, en otras una tensión viva y abierta, pero no hemos resuelto definitivamente el encaje de las distintas administraciones públicas. Los ayuntamientos se quejan de que podrían tener más competencias que no tienen, piden delegaciones, piden transferencias de los cabildos en favor de los ayuntamientos. Los cabildos ya tienen un paquete muy importante de competencias que se le ha transferido desde la comunidad autónoma, pero yo creo, por lo que percibo desde los cabildos, es que no hay ningún interés en seguir descentralizando. Los cabildos han tomado una gran importancia porque han recibido un paquete muy importante de transferencias desde el Gobierno de Canarias, pero no están dispuestos a seguir
delegando en favor de los ayuntamientos, y hay algunas materias que yo creo que lo requerirían en beneficio de los ciudadanos, porque al final de todo lo que hablamos, ¿qué es? Hablamos de servicios públicos y hablamos de ciudadanos, de prestarle a los ciudadanos mejores servicios. Muchas veces los políticos, y entre ellos lógicamente me incluyo porque soy uno de ellos, pues no estamos tan pendientes de los ciudadanos, sino estamos más pendientes de lo que necesita o del poder que va a tener la institución donde está representado el político de turno. Y por ahí viene el problema. Si tuviésemos más en cuenta los intereses reales de los ciudadanos, pues estaríamos ahora mismo haciendo un esfuerzo para ver qué tipo de competencias que tienen hoy los cabildos deben pasar a los ayuntamientos. Y ese esfuerzo, tengo que decirle que no se hace. No se ha hecho, y tampoco se ha hecho el esfuerzo probablemente, de mirar la rentabilidad social, rentabilidad cívica y rentabilidad social de las instituciones, en el sentido de que ¿por qué el número de consejerías tiene que ser tanto y no cuánto? Es decir, si se transfieren funciones, si hay que reducir el número de consejerías, ¿por qué el mantener un número determinado de consejerías? A lo mejor caben remodelaciones también en ese campo, que en el fondo, vaya, pero claro, están después los clientelismos, están el dar cargos a tantas personas, y está el hacer como una estructura, y ya no hablo de la estructura funcionarial, sino una estructura de clientelismo político bastante grave. Bien, vamos a ver si ahora con la reforma del Estatuto le meten mano a eso. Reforma del Estatuto en la cual el Partido Socialista ha tenido sus vaivenes, desde que el presidente Adán Martín pues, propone la creación de ese grupo de trabajo, de expertos, etcétera, la salida del Partido Socialista, el regreso, en fin, mientras tanto acontecimientos políticos, resultados de elecciones generales, ruptura del pacto de Coalición Canaria-PP, es decir, distintos pasos, etcétera. Ahí, o sea, esos vaivenes de ustedes con el Estatuto, dígame sinceramente, ¿qué han sido? Pues por imprevisión, por candidez, por estrategia. No, por estrategia, claramente. Sí, responde a algo muy serio. Nosotros hemos considerado que es prioritario en Canarias, más que reformar el Estatuto para que tengamos más competencia, eso nos parecía que no tiene una trascendencia vital, que esta comunidad autónoma puede seguir funcionando con el nivel competencial que tiene, que es muy alto, y que si hay algún problema que tiene esta comunidad autónoma en el ámbito competencial es la mala gestión. Por consiguiente, nosotros podríamos decir, mire, Gobierno de Canarias, gestione mejor las competencias antes de estar reclamando más competencias, porque las que tiene son muy importantes y usted lo hace francamente mal. Para nosotros la reforma del Estatuto tiene sentido siempre y cuando haya una reforma del sistema electoral, porque creemos que esa es la asignatura pendiente que tiene Canarias. Desde el año 82, desde los debates de aprobación del primer Estatuto de Autonomía, esta ha sido una cuestión nuclear, la reforma del sistema electoral, hasta el punto de que los estatutarios entonces, las Cortes Generales, decidieron colocarlo en una disposición transitoria, porque en principio previeron que el régimen no podía dársele un carácter definitivo, sino de forma transitoria lo colocaron en una disposición para que en Canarias su Parlamento lo modificase. Estábamos hablando del año 82, hoy estamos en el 2005 y el sistema sigue siendo el mismo, es decir, que lejos de el carácter transitorio que en su día los legisladores intentaron darle, se ha eternizado. Bien, por eso nosotros hemos dicho, lo fundamental en esta reforma del Estatuto es el sistema electoral. Y como quiera que en la ponencia comprobamos que Coalición Canaria no tenía ningún interés en modificar el sistema electoral, le dijimos, mire, señores de Coalición Canaria, está muy bien que ustedes estén aquí en la ponencia y que tengan ustedes mucho interés en ampliar el marco competencial de la comunidad autónoma. A nosotros también nos parece bien, pero más importante que eso es cambiar el sistema electoral. ¿Quieren ustedes de verdad tratar este asunto seriamente? Y nos dijeron, no, nosotros no queremos cambiar el sistema electoral, nos va muy bien con el que tenemos. Coalición Canaria está en el centro de la vida política y mientras tengamos este sistema electoral nos vamos a eternizar. Estas son palabras mías, no de Coalición Canaria. Pero en el fondo creo que es lo que piensan. Por consiguiente, como vimos que en la ponencia no se avanzaba en la reforma del sistema electoral, que es prioritario para nosotros, dijimos, hasta aquí hemos llegado, nos vamos de la ponencia porque no queremos hacer el paripé de estar en un órgano que va a ampliar el nivel competencial, pero que no va a tocar el problema fundamental que tiene Canarias.
Y eso dio resultado. Fue una actitud, digamos, de firmeza democrática. Y la retirada del Partido Socialista de la ponencia, que pensaban muchos que íbamos a volver 2 días después, cosa que evidentemente no ocurrió, pues ha dado rédito, al punto que cuando volvimos, ya en serio, Coalición tuvo que plantearse hablar de la reforma del sistema electoral. Tanto es así que han terminado haciendo una propuesta. Bien. Contra su voluntad, seguramente. Sí, propuesta que en las últimas horas, según la voz de, como usted sabrá, de don Paulino Rivero, del presidente de Coalición Canaria, pues sí, están dispuestos a aceptar Coalición Canaria una fórmula nueva del sistema electoral, aunque advierte que esa reforma o esa nueva fórmula va a traer desigualdad y discriminación. Y además a cambio de máximas competencias. Son las últimas palabras que se han, las últimas declaraciones que se han producido después del último Consejo Nacional celebrado este fin de semana. Es decir, ¿traerá desigualdad y discriminación esa fórmula nueva del sistema electoral por la lista regional? Hay un error en el planteamiento del señor don Paulino Rivero. ¿Traerá discriminación? No, es que ya existe la discriminación. El nuevo sistema es para acabar con la discriminación, con la injusticia de un sistema, el que tenemos, que proporciona que un voto de un ciudadano de Tenerife o de Gran Canaria valga muchísimo menos, 18 veces menos, que el voto de un diputado herreño. El sistema es desproporcionado, es injusto. De lo que se trata es de cambiar un sistema injusto. Es decir, el futuro sistema lo que va a corregir es una situación injusta. Por eso el planteamiento del señor Rivero es absolutamente poco presentable desde ese punto de vista. Si la propuesta de ustedes al final es lista regional con cuántos diputados y distribución de los demás por islas, ¿en cuántos? Nosotros no tocamos el sistema actual, porque creemos que las islas deben tener la representación que tienen hoy. No lo tocamos, porque eso le da confianza y seguridad a las islas. Hay un sistema de 60 diputados con la triple paridad, un sistema que yo creo que ha funcionado relativamente bien en beneficio de las islas menores, porque bueno, había también aquí un pozo de desconfianza de las islas menores respecto de las dos mayores. Y yo creo que con el sistema que hemos tenido estos 20 años, las islas menores han avanzado. Pero es cierto que ha llegado un punto en el que esa situación debe modificarse para corregir el factor poblacional. De ahí que nosotros decimos, mantengamos lo que tenemos, los 60 diputados con la distribución por islas que hay, y a eso añadamos una lista autonómica que en principio nosotros la hemos planteado de 10 diputados, ahora ha llegado el Partido Popular y dice que 10 no, sino 15. Bueno, estamos dispuestos a hablar y buscar un acuerdo, el que fuera. Nosotros creemos que con 10, en fin, es el número que nosotros históricamente siempre hemos defendido, pero estamos dispuestos en todo caso a hablar. Y además de esto, y es muy importante la bajada de las barreras electorales, porque con el actual sistema es prácticamente imposible que muchos partidos lleguen a un 30% en la isla, o sea, la fuerza más votada. Sí. Por eso hay que rebajarlo de forma significativa y nosotros planteamos una bajada al 20%. Por eso son los porcentajes que estaban. Sí. Antes de la reforma. Al Estatuto del 82, en aquella época había en el Parlamento de Canarias pues un conjunto de, pues, en fin, variado de representantes políticos de varias islas. Era un parlamento dinámico, era un parlamento vivaz, un parlamento donde existía algo más de lo que hay hoy, que son 3 fuerzas políticas donde Coalición Canaria siempre tiene la silla y está sentado, y hay 2 que están permanentemente bailando, que es el Partido Popular y el Partido Socialista. Eso se tiene que acabar, porque el sistema en sí es injusto. Vayamos a un sistema que puede ser el nuestro, que puede ser alguno con alguna variante, pero no podemos estar toda la vida en el siglo XXI manteniendo un sistema que a quien beneficia es a Coalición Canaria. Yo le puedo decir que se da en este momento, en esta coyuntura política, se dan las circunstancias para que prospere la lista autonómica, porque hay una mayoría en el Parlamento en este momento que la pide. Y por tanto se impondrá. Máximas competencias, ya se han anticipado algunas de ellas y me gustaría
escuchar la opinión del portavoz del Grupo Socialista del Parlamento, ¿no? Y vicesecretario general de los socialistas canarios. No olvidemos tampoco ese segundo cargo. Bien, en inmigración parece que se quiere plantear por parte de Coalición Canaria que recoja el estatuto control de población extranjera, permisos de residencia. Sí, plantean esa transferencia, pero con un añadido dentro del marco de la legislación del Estado. Sí, sí, por supuesto. Es decir, que lo que están reivindicando es que en el marco de la legislación básica estatal, por tanto la regulación para toda España será la misma, que la gestión ordinaria se lleve a cabo por la comunidad autónoma. A nosotros nos parece que en esos términos, respetando la legislación del Estado, pues la comunidad autónoma tiene un ámbito de colaboración en materia de inmigración, porque Canarias es un territorio fronterizo, aquí tenemos problemas de inmigración irregular, y yo creo que es bueno que la comunidad autónoma tenga un paquete de competencias en la gestión de las autorizaciones de residencia y trabajo. Pero no como competencias exclusivas. No, en absoluto, no. Eso es una competencia que es del Estado, donde la comunidad autónoma puede, a nuestro juicio, colaborar. Sí. Reconocimiento de las aguas interinsulares canarias. Sí. Ahí existe pleno acuerdo. Nosotros, desde luego, somos defensores. Esta es la ocasión en el Estatuto de delimitar nuestras aguas interinsulares para que la comunidad autónoma pueda tener sobre ese espacio competencias. No solo la comunidad autónoma, también el Estado sobre esas aguas. Pero que la comunidad autónoma tenga la posibilidad de desplegar sus competencias en ese espacio marítimo. Bien, gestión de puertos y aeropuertos. Sí, también, pero no de forma exclusiva. ¿Por qué? Porque son puertos y aeropuertos de interés general, por tanto, de interés de todo el Estado. Luego, el Estado debe tener presencia en un órgano consorciado, que es lo que nosotros proponemos, para la gestión de los aeropuertos de interés general. De tal manera que en ese órgano consorciado hayan representantes del Estado, de la comunidad autónoma, pero también de los cabildos, incluso de los ayuntamientos afectados que estén en el marco de las instalaciones aeroportuarias. Esa es nuestra posición. Es decir, que son políticas de coparticipación de la comunidad autónoma, pero en ningún caso que esas competencias sean exclusivas de la comunidad autónoma. Exclusivas. No. No como se está planteando el proyecto de Estatuto Catalán, digo, en algunas de ellas de modo exclusivo, incluso arrancándole al Estado sus propias competencias exclusivas actuales. Sí, pero afortunadamente eso se va a modificar. Bien. En las Cortes Generales, porque ese planteamiento no es admitido por el Partido Socialista. Sí, también como propuesta de Coalición Canaria, decisiones en materia de comercio exterior. El comercio exterior es una competencia que incluso va más allá del propio Estado, porque hay competencias en comercio exterior que están residenciadas en la Unión Europea. Están en la Unión Europea, entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Que la gestión del comercio exterior la haga la comunidad autónoma al margen de las competencias de la Unión Europea y del Estado. Pues yo creo que esa es una orientación simplista y perjudicial para Canarias. Muchas veces el anhelo de tener todas las competencias en esta comunidad autónoma y estar todo el día mirándonos el ombligo conduce a una visión tan estrecha en un mundo internacional globalizado que es de verdad una cortedad de miras que creo que no le conviene a la comunidad autónoma. Muchos piensan que es ser más nacionalista, estar reivindicando todas las competencias para la comunidad autónoma. Eso en muchas ocasiones es tener una estrechez de mira impresionante. El comercio internacional tiene un ámbito supranacional y por tanto no intentemos reducir y escribir en un papel una competencia que se va a escapar de todas. Yo creo que la comunidad autónoma, por su cercanía a África, puede jugar un papel importante en las relaciones comerciales con África, intentando influir y tener un mayor nivel de actividad con los países fronterizos, con Marruecos, con Mauritania, con Senegal. Nadie se opone a eso, al contrario, incentivémoslo, pero no necesariamente tiene que figurar en un estatuto como una competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Eso es perjudicial, lejos de aquellos que entienden que estamos haciendo una carta magna solo para nosotros. Es que no vivimos solo en el mundo. Brevemente, los cambios en la cúspide de la autoridad portuaria de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife ya inminentes, o unas tempranas y otras más posteriores. Sí, ahí hemos priorizado. Nosotros pensamos que
debe procederse a la sustitución del presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas con prontitud. Y esperamos que se materialice mañana. ¿Mañana? Mañana. Mañana jueves. Mañana. Perdón, martes, mañana miércoles. Martes, ¿no? Perdón, mañana martes. Sí, mañana Estoy martes. bueno. Sí. Mañana martes, que hay consejos de gobierno, creo que se debe materializar el cese del señor Arnaiz, porque este presidente de la Autoridad Portuaria se ha caracterizado por violar la ley, ha vulnerado claramente la legalidad y así lo han hecho saber la propia Comisión Europea. De tal manera que nos puede estar al frente de un puerto de la importancia del puerto de la Luz y de Las Palmas, un señor que se caracteriza por violar la ley. De ahí que hemos planteado al Gobierno de Canarias la necesidad de su relevo de forma inmediata. Nosotros creemos que deben, en todo caso, producirse el relevo en las dos autoridades portuarias, pero hemos priorizado esa, lo que quiere decir que el relevo en la presidencia de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el Partido Socialista la planteará más adelante, pero la planteará. Ahora estamos centrados en el cese del presidente del puerto de Las Palmas, el señor Arnaiz, y como digo, espero que mañana ese hecho tenga lugar. ¿Ceses y nombramientos los hace el Consejo de Gobierno de Canarias? Sí. ¿O los nombramientos y los ceses los hace el Gobierno del Estado a petición del Gobierno de Canarias? No, el cese del presidente de la Autoridad Portuaria es competencia del Gobierno de Canarias. Luego se comunica al Ministerio de Fomento, que únicamente lo que hace es remitirlo al Boletín Oficial del Estado, pero la decisión política le compete al Gobierno de Canarias. Al Gobierno de Canarias. Sí. Viendo, aun siendo, digamos, un ente, Sí. de carácter, digamos, autónomo, pero Sí. Perteneciente a puertos del Estado. Perteneciendo a puertos del Sí, Estado. pero sin embargo, como se modificó la ley de puertos del Sí. Estado, en esa ley se estableció que la presidencia de las autoridades portuarias correspondía a las comunidades autónomas el nombramiento y cese de los titulares de las mismas. Bien, hay muchísimas cosas y se nos va el tiempo. Y ya estamos en la recta final de la entrevista, fíjese usted, y hay cantidad de cosas, yo tenía aquí cantidad de cosas que plantearle. Así muy brevemente, ¿los van a sacar del Parlamento desahuciados o a sus señorías o no? ¿Qué pasa con ese asunto de la expropiación? Pues se trata de un lamentable episodio de la vida parlamentaria canaria, que tiene sus orígenes en una ley, como se sabe, del año 1992, que declaró la expropiación. Yo creo que el Gobierno lo que debe hacer con celeridad es buscar un acuerdo, una transacción extrajudicial con los afectados para que de una vez por todas se pueda resolver este penoso asunto. Yo creo que el Gobierno se ha dormido, lleva demasiado tiempo sin hacer nada y creo que ya es hora de que se siente con los afectados, busque una fórmula que sea satisfactoria para los intereses públicos y con prontitud este asunto se resuelva. Gascán o Gascán. Cascán. Este es un asunto también pues muy polémico, porque el Gobierno de Canarias es accionista de esa empresa, es una empresa para el suministro del gas. El Gobierno ha decidido vender una parte de sus acciones que tiene una empresa pública que se llama Sodecan, las ha vendido, pero las ha vendido a un conjunto de empresarios de forma directa, es decir, sin ningún tipo de concurso, beneficiando a un conjunto de empresarios que da la casualidad que son siempre los mismos, porque están en todos los negocios en los que participa el Gobierno y que sin embargo ha excluido a otros muchos empresarios que querían también participar. Y eso nos parece intolerable, esa actitud del Gobierno de siempre proteger a algunos empresarios en perjuicio de otros. Un Gobierno de Canarias, sea el que sea, tiene que actuar de tal manera que respete y trate a todos por igual. Y este Gobierno no lo hace. Por eso lo denunciaremos. Denunciaremos la operación y denunciaremos al Gobierno en el Parlamento. Oiga, presupuesto de la Comunidad Autónoma, usted de las últimas manifestaciones, las más recientes, pues ha hablado, se ha comentado evidentemente toda la subvención escolar, los libros de texto, etcétera, etcétera, y ustedes han planteado pues eso, el choque de las listas de espera en sanidad, digamos los avances en los hospitales del norte y del sur de Tenerife y también de La Gomera, los riegos de abastecimiento de aguas del norte de Gran Canaria, los planes de dinamización económica de La Palma y del Hierro, la integración de inmigrantes en Lanzarote y Fuerteventura, la mejora de la calidad educativa, etcétera.
¿Está ya claro cómo, o sea, tiene confianza en que sí van a lograr poder apoyar, que además será uno de los puntos esenciales de ese pacto no escrito entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, digo, de apoyo parlamentario, puntual parlamentario? ¿Tiene confianza en que sí van a llegar a poder aprobar, a poder apoyar esos presupuestos, los miseris? Todavía queda... ¿O va a ser laborioso? Va a ser laborioso porque todavía queda un tiempo político para la negociación que tendrá que tener lugar en el Parlamento. Hay una primera fase de discusión entre el Partido Socialista y el Gobierno que ha ido bien en la medida en que nuestras líneas estratégicas, muchas de ellas las ha recogido el Gobierno. Usted ha citado algunas, la sanitaria, la educativa, la investigación, el desarrollo y la innovación, la promoción del turismo, las infraestructuras turísticas, el transporte, la vivienda, la lucha contra la drogadicción, los menores. Todas esas son reivindicaciones que el Partido Socialista ha ido poniendo. Y el Gobierno ha ido contestando de forma positiva, financiando esas partidas que van a tener un reflejo evidente y que los ciudadanos lo van a notar, porque cuando comience el curso verán que los libros de texto serán gratuitos para la enseñanza primaria en el primer ciclo. Verán cómo el plan de choque de listas de espera tiene que dar resultados y que cuando vayan los ciudadanos a los hospitales tendrán que notar una eficiencia en los servicios sanitarios o en las construcciones, en los equipamientos también de las infraestructuras sanitarias, porque se ha hecho un esfuerzo enorme en el presupuesto próximo para que los hospitales de todas las islas, Lanzarote, Fuerteventura, en Gran Canaria, Tenerife y también en La Gomera y La Palma, pues hay un incremento en las dotaciones muy importante. Eso lo hemos pedido nosotros, el Gobierno lo ha conseguido. Ahora bien, hay otras cuestiones que no están resueltas. Nosotros le hemos dicho al Gobierno, los hospitales del norte y del sur, que ustedes lo han planteado como centros sociosanitarios, nosotros creemos que ese es un mal enfoque. Siempre hemos sido partidarios de unos hospitales públicos, unos hospitales donde se ponga el acento en los aspectos hospitalarios, sanitarios y hospitalarios, no sociosanitarios. Por eso le vamos a pedir al Gobierno que modifique los proyectos, que se ponga el acento en las cuestiones hospitalarias, que el sur de Tenerife y el norte de Tenerife necesitan esos centros, y ese es un asunto todavía no resuelto, que discutiremos en la fase de negociación en el Parlamento. Ese es un asunto para nosotros vital, veremos cuál es la respuesta del Gobierno. Por eso, siempre digo, no estamos todavía en condiciones de garantizar un apoyo a los presupuestos, porque hay todavía cuestiones de mucha importancia que están sobre la mesa. Sí, dos cuestiones finales. Últimas, ¿usted se ve coaligado a partir del 2007 con Coalición Canaria o haya salido o no adelante el tercer estatuto o con el PP? Vaya pregunta. Hacer en Canarias alguna predicción de por dónde pueden ir las cosas es realmente aventurado. Pero lo cierto es que hoy por hoy el Partido Socialista está en una buena coyuntura, en una magnífica coyuntura. Si logramos reformar el sistema electoral, si ampliamos el número de diputados, pues a lo mejor resulta que el Partido Socialista puede estar en una disposición de intentar gobernar en solitario. Para mí eso sería lo ideal. A lo mejor con apoyos puntuales externos con otros. Ahora nosotros estamos dándole un apoyo puntual a un gobierno que tiene 20 diputados. Y yo le puedo garantizar a usted que el Partido Socialista va a tener más de 20 diputados. Y si tenemos un número sustancial, un incremento sustancial, ¿por qué no gobernar en solitario con apoyos puntual de otros, dándole otros el apoyo que ahora nosotros le damos? Eso sería lo ideal. Muy bien. ¿Algo más? ¿Desea agregar algo? Bueno, yo creo que hemos tratado prácticamente pues todos los temas que están en la actualidad hay muchas política. Más cosas, pero bueno, se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo. Yo lo que quería es, en fin, agradecerle esta entrevista, que para mí ha sido muy grata porque hemos tratado asuntos desde hace muchos años, casi desde mi juventud, y francamente pues creo que puede los ciudadanos ilustrarse con esta entrevista que usted pues ha dirigido tan gratamente para mí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Procuramos humanizar las entrevistas y procuramos también no perder el respeto al derecho a ser humanizados por parte de nuestros representantes políticos, tengan el color que tengan, tengan la ideología que tengan.
tratamos de que por sus obras y por sus omisiones sean vislumbrados y catalogados por los conciudadanos, no por tópicos, no por campañas, no por poderes fácticos, sino por sus hechos y por sus no hechos, ¿no? Bien, vamos a estar así, vamos a seguir así, y desde luego desde este canal pluralista, por eso es un canal pluralista, y respetuoso con las personas y con las ideas y con las instituciones, lo cual nos permite también ayudar a la ciudadanía a que sea más libre, a que tenga más información, a que tenga información contrastada, etc. Bien, vamos a estar en esa lucha mientras podamos y nos dejen. Esperamos que nos dejen. Nos despedimos de todos ustedes hasta un próximo programa, deseándoles, como siempre, que procuren ser felices en la medida de lo posible. Felices sin ser justos con los demás y sin ser respetuosos con los demás, muy difícil.